Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de hoy y les presento al ponente que tenemos esta tarde, que es un amigo de la Fundación y que nos ha acompañado en muchos cursos del Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez. Me refiero a Eduardo Ortiz, que él es filósofo, doctor en filosofía por la Universidad de Valencia. Realizó una tesis doctoral dedicada a la obra de Peter Strawson, en la teoría de la persona, en este filósofo, y actualmente él es profesor de filosofía en la Universidad Católica de Valencia. Además de ser un gran amigo nuestro y de ser un gran filósofo, pues quisiera destacar que toda su actividad, toda su obra de investigación y docente ha girado o gira en torno a su preocupación por la persona. Y esto denota en él que su filosofía y su vida guardan una íntima y muy valiosa, a mi parecer, muy valiosa armonía interior. Vive y trabaja y piensa acerca de los temas y de las realidades, que ya digo que es la persona que le interesa. Y esto pues se ha plasmado en muchas actividades y también en muchas publicaciones. Él colabora desde hace muchos años en la formación de personas dedicadas al tema de la familia, al tema también de las cuestiones bioéticas. Y sus áreas de publicación pues se mueven entre la antropología, la ética, la bioética. Tiene un libro escrito con José Ignacio Prats y Arolas que se titula La persona completa, aproximación desde la antropología, la psicología y la biología. Eduardo Ortiz se entra en diálogo con autores clásicos y autores contemporáneos. Es un filósofo abierto a las nuevas formas de pensar, pero también con la libertad de poner digamos, en duda las reflexiones o las conclusiones de los filósofos que se alejan de la realidad de lo que es la persona o de lo que es la verdad ética. Por eso sus aportaciones pues me parece que son siempre frescas, son nuevas, nos ponen, digamos, nos abren horizontes en el estudio de la filosofía y al mismo tiempo enraizan con la mejor tradición filosófica, porque la tradición enraiza en la persona, en la realidad. Quiero destacar algunos artículos suyos o temas de sus artículos. Por ejemplo, escribió un artículo con José Ignacio Prats, Hedonismo y sentido, o bien relativismo relativo, o bien la acción epifanía de la persona, el personalismo de la fides et ratio, ética de la sexualidad y sociedad pluralista. Y el año pasado en la revista Anuario Filosófico le publicaron el artículo Internismo y razones para actuar, una revisión de la filosofía del amor de Harry Frankfurt, un autor que conoce a fondo, que ha trabajado desde hace algunos años y que, digamos, tiene interés porque aborda temas de capital importancia para la persona, como es la experiencia amorosa. No quiero entretenerme más, simplemente quiero dar las gracias a Eduardo, no solo por estar aquí esta tarde, sino por dedicar su interés y su trabajo en filosofía a temas que importan, no solo los temas que, digamos, están de moda, que son fáciles de presentar en proyectos, en publicaciones, en congresos, sino los temas de los que verdaderamente hay que hablar, sobre los que hay que pensar y sobre los que él nos va a hablar también esta tarde. El título de su ponencia es El cuerpo humano, lenguaje objetivo e interpretación cultural. Y es un tema sobre el que hoy tenemos mucho que decir y mucho que pensar. Es una propuesta que él ha acogido pues, con la generosidad que le caracteriza,
para prepararlo para esta tarde, así que muchísimas gracias, Eduardo, y cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias por haberme invitado de nuevo aquí al Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez, aquí a este curso de Antropología Filosófica que tiene lugar normalmente, este es el 19º, ¿no? El próximo será algo especial, ¿no? Claro, todavía más, ¿no? Que tiene lugar aquí en la Fundación Universitaria Española. El tema que me propusieron los organizadores y la profesora Sara Gallardo, el cuerpo humano, lenguaje objetivo e interpretación cultural, me pareció una vez más un tema que valía la pena tratar, ¿no? Que valía la pena acometer. Y bueno, yo tengo una propuesta, a ver qué les parece o qué os parece. Vamos a ver. En primer lugar, voy a ir directamente al asunto porque dejar tiempo que luego haya tiempo para hacer preguntas o para la discusión. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de este asunto hoy es el carácter simbólico de la realidad. ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, sí, muy bien, vale. Bueno, creo que ustedes conocerán o habrán oído lo significativa que es la etimología del término símbolo. Símbolo viene del griego symbalein, que quiere decir unir, y lo contrario es diabalein, separar. Entonces ahí hay una moneda, es como una moneda rota, porque se dice que cuando dos personas, dos amigos en la antigüedad se separaban porque se marchaban a la guerra, por ejemplo, cada uno de ellos se llevaba la mitad de una moneda. Y después de la campaña, después de no pocos años de campaña militar, si volvían con el trozo cada uno de moneda que le correspondía y trataban de encontrar al amigo y de hacerlo casar con la otra mitad de la moneda, que a ellos les faltaba y de la que se separaron en el pasado. Bien, pues entonces este término, símbolo, symbalein, siempre que aludimos a él en el ámbito de la filosofía, normalmente nos detenemos en la etimología porque es indicativa. Es indicativa de que la realidad, el mundo en el que estamos nosotros, las personas, es un mundo, una realidad que ha de ser interpretado, que es interpretado. Hay quien ha dicho que ser es ser interpretado. Los seres humanos no vivimos sin una interpretación de lo que somos y sin una interpretación de lo que es el mundo. Interpretaciones hay no pocas de lo que somos nosotros y de lo que el mundo es. Vivimos en una situación de pluralismo cultural innegable. Sin embargo, ese pluralismo cultural no debería de empujarnos a asumir el relativismo, que es el decir, el sostener que todas las interpretaciones tienen el mismo valor de verdad. El relativismo es una actitud incómoda, psicológicamente e intelectualmente insostenible. Yo creo que es una pose, por muy de moda que esté, el relativismo, el decir que todo tiene un valor de verdad relativo, todo lo que se defienda, todo lo que se sostenga, en última instancia, en el ámbito en el que sea, tiene un valor de verdad relativo. Además es autocontradictoria porque entonces eso mismo también tiene un valor de verdad relativo, ¿no? La mera enunciación del relativismo. Bien, el caso es que hay una razón muy importante por la cual el relativismo es falso, y es que vivir es elegir, vivir es preferir. Nosotros a la hora de vivir no somos relativistas, elegimos estar con unas personas y no con otras, escogemos un camino y no otro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el relativismo es contrario al sentido común. Bueno,
Pero es innegable, aunque es verdad que el relativismo respecto a las interpretaciones de lo que el mundo es y las personas somos, el relativismo es insostenible. Vuelvo a repetir que lo que es inevitable, ineludible, es el hecho de que hay distintas interpretaciones de la realidad, de lo que el mundo es, de lo que las personas somos. ¿Cuál es la verdadera? Esa pregunta no podemos dejar de hacérnosla. Yo, desde luego, no dejo de hacérmela. Vamos a ver, las personas humanas estamos ligadas a un misterio, primero, que no está frente a nosotros, sino que nos envuelve. Yo no me voy a detener ahora a demostrar esto, pero lo que acabo de decir es una afirmación de teísmo. Yo creo que efectivamente hay una realidad personal con mayúsculas, un Dios personal que nos abraza, como dice el Salmo 139, versículo 5, me acosas por detrás, me atacas por delante y al mismo tiempo está puesta sobre mí tu mano. La realidad personal, que es el Dios de la fe cristiana, es una realidad que envuelve, que abraza a las personas humanas. Y no es un objeto que está frente a nosotros como esta botella, por ejemplo, ¿no? Pero es una realidad misteriosa. Aquí yo apelo a la distinción célebre de Gabriel Marcel, el filósofo francés, entre problema y misterio. En la vida nos enfrentamos a dificultades que podemos sortear con mayor o menor destreza, son los problemas, pero hay realidades que nos superan, y esos son los misterios. Hay realidades que no podemos agotar con nuestro saber teórico ni con nuestra destreza práctica, y ahí están las personas humanas y la persona divina a la que acabo de hacer referencia. Las personas divinas, deberíamos decir, si es que tenemos presente lo que dice la fe cristiana. Bueno, el caso es que yo arranco de este teísmo, de la afirmación de la existencia de Dios. Hay muchos argumentos, pero yo no me el objeto de la conferencia no es este, el demostrar la existencia de Dios. Hay muchos argumentos y bueno, yo parto de ahí, del hecho de que las personas en la realidad estamos envueltas en un misterio que no es algo oscuro, cuidado, el misterio no es una realidad oscura, es una realidad que nos supera, pero que podemos entender cada vez más en la medida en que participamos de ella o nos relacionamos con ella. La libertad sería la respuesta a la solicitación que hace, a la invitación que hace esta realidad personal, este Dios, de entablar un contacto con nosotros de un modo u otro, ¿no? La libertad es la respuesta y esa libertad puede ser un reconocimiento de esa trascendencia, de esa realidad personal, de esa existencia de un Dios personal, del Dios persona, o el rechazo, de alguna manera, quien acepta entablar relación, entrar en relación con esta realidad personal con mayúsculas, con este Dios personal, está aceptando una manera determinada de interpretar la realidad y el mundo, dentro de la cual, creo yo, el cuerpo es especialmente significativo. ¿Por qué? Porque ¿qué manera de interpretar el mundo está asumiendo aquel que dice sí o acepta esta invitación que de un modo u otro, o esta solicitación que de un modo u otro hace Dios respecto al hombre? Bueno, pues esa interpretación es la hermenéutica del amor-don, la interpretación en clave de amor-donación. Esa es la interpretación que está asumiendo quien acoge esta invitación a entrar en relación por parte del Dios de la fe cristiana, del Dios personal, el Dios de la fe cristiana. Esto es lo que está asumiendo
quien acepta entrar en relación con Dios, porque este Dios es amor. De tal manera que la hermenéutica del amor don se convierte perdón, en el instrumento adecuado de la antropología filosófica. Estamos aquí en un curso de antropología filosófica, y en la garantía del predominio del lenguaje objetivo relativo a las personas humanas y a su naturaleza. Vamos a ver, apelar al amor no resuelve los problemas, sino que los multiplica. O sea, yo me estoy complicando la vida, por eso voy un poco despacio y pesado, voy andando de manera gravosa y lenta, porque me estoy complicando progresivamente. He apelado a Dios y ahora al amor, o sea, para intentar aclarar una cosa me he complicado recurriendo a otra que es también un término equívoco, dicen algunos, análogo, dicen otros. Vamos a ver, cuando hablamos de amor-donación, yo tengo a mi favor una cosa. Yo creo que las personas, y aquí recojo no solo lo que han dicho algunos filósofos pertenecientes a la tradición cristiana, sino también lo que han dicho filósofos contemporáneos de la tradición fenomenológica como Max Scheler, o de la tradición analítica como Harry Frankfurt, sobre el que he escrito un trabajo recientemente. En el fondo, las personas, antes que animales racionales o sujetos que tienen deseos, somos sujetos que buscan ser amados y amar. La clave para entender qué es una persona, más que lo que piensa o lo que desea, es lo que ama. Ser es ser interpretado, pero antes es ser amado, o ser interpretado en clave de amor. Si bien es cierto que amor es un término sin duda alguna analógico, equívoco, y cuando yo hablo de amor-don, estoy presuponiendo lo siguiente. Estoy presuponiendo que una experiencia amorosa completa, lograda, es aquella que supone entregar la vida de uno. A las personas que amamos, realmente que amamos, les entregamos nuestra vida, o parte de nuestra vida, ¿no? Pero es entregar nuestra vida, o parte de nuestra vida, a aquellas personas que amamos, de las que recibimos la entrega de su vida correspondiente, entrega de sus vidas, o de partes de sus vidas, incluye más dimensiones, incluye la modificación de la afectividad. Cuando uno ama a una persona, las personas a las que entregamos nuestras vidas son personas que nos agradan, o que nos, o a lo mejor no ahora, pero no tanto como en un primer momento, ¿no? Pero nos han agradado, nos han gustado, nos han impactado nuestra afectividad de manera positiva. Además, han estimulado el ejercicio de la imaginación. Nuestros recuerdos están llenos de experiencias con esas personas, y en un determinado momento, y esta es otra etapa de la experiencia amorosa lograda o completa, hemos adoptado la intención de amar a esa persona, ¿no? De todas maneras, no hay amor en el pleno sentido del término hasta que no hay donación o entrega de nuestra vida, o de al menos parte de nuestra vida. En distintos tipos de amor, no a todas las personas que amamos las amamos con el mismo tipo de amor. Los tipos de amor se distinguen en virtud de los bienes que se transmiten en la experiencia amorosa. A las personas que amamos no les transmitimos a todas las personas que amamos no les transmitimos exactamente los mismos bienes. Un bien es la educación, un bien es nuestra presencia, nuestra compañía, un bien es la entrega en cuerpo y alma. Eso solo se da en un tipo de amor, que es el conyugal, pero no en el amor paterno-filial y materno-filial. Sin embargo, en esos dos tipos de amor, la presencia del amante y el amado es un bien que se transmite siempre. El trato íntimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, según el bien que se comunica, se transmite por parte del amante al amado, hay un tipo u otro de amor. Nosotros, bien,
nosotros además amamos no a una persona sino a varias, como acabo de decir, y las amamos más o menos. No a todo el mundo que amamos lo amamos con la misma intensidad, de tal manera que tenemos una jerarquía de amores, en latín eso se dice ordo amoris, y es una etiqueta que introdujeron en la exégesis Orígenes, el teólogo alejandrino del siglo II, y que han recreado muchos pensadores dentro de la tradición cristiana, y ha recuperado el filósofo alemán Max Scheler en un escrito, creo que es de 1921, que se llama así, y que tradujo Javier Zubiri. Nosotros tenemos una jerarquía de amores, una ordenación de amores, y voy a decir más, yo creo que nuestra felicidad, el contenido de nuestra vida feliz, que es algo a lo que todos aspiramos, a ser felices, depende de vivir según la adecuada jerarquía de amores. O sea, quien es feliz aquel que ama bien, y eso quiere decir que ama más a quien más merece ser amado, igual a quien igual, menos a quien menos. Estoy citando literalmente a San Agustín, un texto de San Agustín. La clave está en que esa ordenación de amores, que es la columna vertebral o el núcleo o el corazón de nuestra identidad personal, se adecúe a lo que la realidad es, corresponda a lo que la realidad es. Hemos de amar más, en primer lugar, a quien más merece ser amado, a quien más merece que le entreguemos nuestro amor, y luego hay un segundo lugar, y un tercero, y un cuarto, y un quinto. Y es una pregunta muy interesante saber cuál es la jerarquía de amores que tiene cada uno de los que estamos aquí, pero ahora no nos vamos a meter en eso, pero esa pregunta se la llevan a casa, que yo me la llevo también, y me la hago con frecuencia, sinceramente. Bueno, entonces la hermenéutica del amor-don yo creo que es el instrumento para interpretar adecuadamente lo que somos las personas y nuestra naturaleza, y para entender la realidad, y esto va vinculado, esta hermenéutica, este arte de interpretar la realidad a las personas que hay en ella, va ligada, creo yo, a la acogida de la invitación a entablar una relación con Dios, con el Dios de la tradición cristiana. Aunque si uno no acepta esta invitación, también puede asumir que la realidad es interpretada más adecuadamente de esta forma, en clave de amor-donación. Bueno, yo creo que quien acepta la hermenéutica del amor-don asume que cuerpo y alma son una unidad, de tal manera que no acepta el dualismo antropológico, la separación de alma y cuerpo. Hay filósofos y personas que han defendido que nosotros somos dos sustancias o realidades accidentalmente reunidas, un cuerpo y un alma, ¿no? Pero eso que en filosofía se llama dualismo, yo creo que es un error, porque va contra la vivencia cotidiana que tenemos las personas de nuestro propio cuerpo, de nosotros mismos. Nosotros nos vivimos como una unidad de cuerpo y alma. Es verdad que en nosotros hay dos principios, cuerpo y alma, pero nos vivimos como una unidad, no como la unión accidental de dos sustancias, como mi reloj de pulsera y mi muñeca, no, sino como una unidad. Hasta tal punto que tocar el cuerpo de una persona es tocar a esa persona. O sea, esta es la vivencia del cuerpo sujeto, dicen algunos filósofos. El cuerpo, no está bien decir yo tengo un cuerpo, porque no está al mismo nivel el yo tengo un cuerpo que yo tengo una hipoteca, yo tengo un reloj de pulsera, yo tengo un libro en la mesita de noche. O sea, no. Habría que decir yo soy un cuerpo, pero teniendo presente que en realidad somos cuerpo y alma, ¿no? Y el alma, ¿qué dice la hermenéutica del amor-donación en relación con el alma?
pues luego lo veremos, ¿no? Pero en relación con el cuerpo, subraya el lenguaje objetivo del cuerpo, que yo creo que es la vivencia del cuerpo sujeto. Yo en realidad soy una unidad compleja de cuerpo y alma. Mi cuerpo no es cualquier objeto, por eso los filósofos están justificados en hablar de cuerpo sujeto. Y el cuerpo es un símbolo, es una mitad que necesita de otra mitad para ser plenamente entendida. Pero en cualquier caso, si lo que nos hace entender la realidad a las personas y también al cuerpo es la hermenéutica de la amor-donación, eso quiere decir que el mensaje del cuerpo tiene que ver con el amor. Las personas tenemos un cuerpo por amor y para amar. Claro que no de cualquier manera, pero en el fondo eso es lo que vamos a defender, ¿no? Respecto a la unidad alma y cuerpo, a los filósofos contemporáneos como Emmanuel Mounier o Ludwig Wittgenstein, no hay nada en mí que no esté mezclado con tierra y con sangre, dice Mounier. El cuerpo humano es la mejor figura del alma humana, decía Wittgenstein. Dos filósofos que ven cuerpo y alma como dos realidades unidas, como una sola realidad, solo que compleja. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la hermenéutica del amor-don es el instrumento de la antropología adecuada. Desde ella nos entendemos, entendemos la realidad, nos entendemos a nosotros mismos, a las personas, como unidad de cuerpo y alma, y respecto al cuerpo nos descubre que es un símbolo del amor. Ahora precisaremos más eso. Y respecto al alma hemos dejado el asunto en suspenso. Hay, sin embargo, otra hermenéutica, que es la hermenéutica de la dominación, para la que yo creo que es inadecuada, es una manera inadecuada, por reduccionista, de entender la antropología filosófica, de entendernos a nosotros mismos, y es garantía del predominio del subjetivismo en relación a las personas y a nuestra naturaleza. El problema del subjetivismo es que no se adecúa a la realidad. Evidentemente que nosotros tenemos ideas, proyecciones, expectativas, pero hay que contrastarlas con la realidad para ver si son verdaderas o falsas, adecuadas o inadecuadas. Esta hermenéutica de la dominación, interpretar la realidad y a las personas en clave de dominación, en clave de dominio, sin embargo, subraya o aboca a el subjetivismo, que yo creo que es un error, es un error. ¿Cómo es posible que veamos la realidad de esta manera? ¿Cómo es posible que los seres humanos veamos el mundo en clave de dominio, en clave de dominación? Yo creo que esto tiene que ver con la ruptura del vínculo con ese misterio primero, con ese Dios personal del que habla la fe cristiana, al que está vinculada la vida de las personas. Eso se llama pecado, y esta es una palabra que tiene muy poco predicamento hoy, que es muy políticamente incorrecta, de la que no habla casi nadie, y si se habla de ella es en tono jocoso muchas veces, pero a mí eso en este momento me da igual, porque lo que me interesa es descubrir cómo son las cosas, ¿no? Creo que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Hay ahí un rechazo, hay la posibilidad de acoger esa invitación de la trascendencia de Dios al hombre, o de rechazarla. Y el rechazo alimenta la autonomía hasta el punto de que empuja a una exacerbación de la autonomía, a un énfasis exagerado, un acento exagerado en la autonomía de las personas, porque las personas tenemos una autonomía relativa y no absoluta. Si se asume la hermenéutica de la dominación, el cuerpo es visto como un objeto, puesto que el cuerpo es medible, decía Descartes, es una cosa extensa, la materia tiene extensión,
toda materia se puede medir, se puede pesar. El cuerpo nosotros podemos vivir nuestro cuerpo como un objeto, hombre, sí, pero de manera intermitente. Por ejemplo, cuando vamos a la mesa de operaciones y el médico dice, mira, la manera de acabar con esa enfermedad tuya es hacerte una operación, hay que intervenirte, hay que recurrir a la cirugía. Bueno, entonces nosotros le decimos al cirujano que sí, vamos a la mesa de operaciones y allí perdemos la conciencia y nos dejamos tratar, podríamos decir, dejamos que traten nuestro cuerpo como un objeto, pero es para volver a la vivencia cotidiana, ordinaria del cuerpo como sujeto. En alemán hay dos términos para referirse a esto, ¿no? Pero si nosotros interpretamos la realidad, y hay quien lo hace así, y el mundo de las personas en clave de dominación, ¿quién domina a quién? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién manda y quién obedece? Que eso es una pregunta legítima, pero hay quien considera que es la pregunta, porque la realidad hay que interpretarla en esa clave, en clave de dominación. Bueno, pues entonces no solo se extiende la interpretación del cuerpo como un objeto, y no de modo intermitente, sino que además aparece una cosa que los escritores cristianos han identificado como concupiscencia. La concupiscencia es el deseo desordenado, el desorden del deseo. Desde luego tiene que ver con la pérdida del significado del cuerpo al que yo aludía antes. El cuerpo no se ve como dotado de un mensaje, no se ve que el mensaje del cuerpo sea fundamentalmente el amor, la llamada al amor, la llamada a amar. No, no se entiende así. Es más, el cuerpo se vive como resistencia, como fuente de fatiga, en algunas tradiciones culturales como prisión, como tumba, hay una cárcel, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma. En el orfismo, una religión oriental muy antigua, que influyó en los pitagóricos y también en Platón, se presenta el cuerpo de esta manera, ¿no? como una tumba, como una cárcel, como una prisión del alma, ¿no? Que lo que genera es fatiga, molestias, engaña a nivel epistemológico, cognoscitivo, plantea problemas en la vida moral, etc. Ver la realidad en clave de dominación, además, dificulta, en definitiva, la gestión de la fragilidad y la vulnerabilidad del cuerpo humano. Estoy refiriéndome a nuestros límites, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la vejez, incluso la muerte, ¿no? Todo ese tipo de límites del cuerpo humano se ven como difíciles de manejar, como una carga casi imposible de gestionar en última instancia, de la que es imposible escaparse, pero que no es fácil gestionar, porque es un obstáculo a la dominación que se pretende. Y el alma, en esta tradición hermenéutica, ver la realidad y a las personas en clave de dominio, de dominación, es vista como ese interior, ese yo que piensa, que desea, que proyecta, que tiene expectativas. Es el yo del experimento mental de Descartes. ¿Cómo hemos llegado a esta hermenéutica de la dominación? Bueno, pues aquí hay que hacer referencia al mecanicismo, que es la interpretación de la naturaleza como materia en movimiento, que popularizaron los científicos y los filósofos desde el Renacimiento, durante el Barroco y la Ilustración, del siglo XV al XVIII, Descartes, Galileo, Boyle, Huygens, Locke, Newton, Kant, etc., y que ha llegado a nosotros, la interpretación de la naturaleza como materia en movimiento, y hay que aludir al experimento mental de Descartes, que inaugura la filosofía moderna. Yo puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que dudo, y si dudo pienso, y si pienso existo. Entonces, ¿qué es lo más seguro que hay? Eso que hay dentro de mí, mi yo pensante, mis pensamientos, mi alma, pero mi alma reducida a autoconciencia, a conciencia y autoconciencia, a facultades intelectuales superiores. Alma, esto no es el espíritu del que hablan los místicos, del que hablan Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, por ejemplo, pero bueno.
¿Cómo hemos llegado a postular esta hermenéutica de la dominación, a ver en clave de dominio o dominación la realidad y el mundo de las personas? Pues hay todos estos movimientos culturales a los que he aludido, y el predominio también contemporáneo del constructivismo. Se considera que la realidad en el fondo es algo que nosotros hacemos o construimos. Lo importante no es lo que hay, lo importante es lo que hacemos con lo que hay. De hecho, hasta con el lenguaje podemos hacer cosas. El lenguaje tiene un aspecto performativo. El lenguaje no solo sirve para describir, sino para provocar conductas. Y esto es visible, por ejemplo, en la célebre ideología del género, que dice: no hablemos más de sexo porque eso es una ingenuidad, eso es recurrir a la biología de una manera ingenua, porque es olvidar que nuestra diferencia sexual la vivimos siempre en el seno de una cultura u otra que modela e interpreta nuestra peculiaridad o nuestra diferencia sexual desde el punto de vista biológico. Se nos enseña a ser varones, se nos enseña a ser mujeres. La famosa frase de Simone de Beauvoir, la amante de Jean-Paul Sartre: a ser mujer, la mujer no nace, se hace. Bueno, otro de los elementos que ha influido en la propuesta de esta hermenéutica de la dominación, entender en clave de dominación la realidad y el mundo de las personas, es la confianza ciega en el progreso científico y tecnológico. Esto es especialmente visible entre algunos pensadores ilustrados, siglo XVIII, en el siglo XIX y no tanto en el siglo XX, porque en pleno siglo XX hemos tenido un severo revés para con la confianza ciega en el progreso, las dos guerras mundiales. Con todo y con eso, aún hay gente que tiene confianza en que las cosas van a ir ineludiblemente a mejor, cosa que está por ver, sin duda alguna. Al final de los finales, sí, diría yo, pero antes está por ver. Bueno, otro de los ladrillos de este proceso cultural que ha desembocado en la hermenéutica de la dominación es lo que se llama human enhancement, la mejora de la especie humana. Es una utopía en la que hoy están embarcados algunos. El progreso científico y tecnológico en el mundo de la nanotecnología, las tecnologías de la información, la neurociencia y las ciencias cognitivas, está alumbrando la posibilidad de superar los límites del cuerpo humano, enfermedad, dolor, vejez y muerte, conectando la biología con la tecnología, es decir, suplementando al cuerpo humano con asistencia tecnológica, de tal manera que esto nos ayude a superar determinadas enfermedades y, si no, a derrotar la muerte, alargar nuestra vida en condiciones de salud, en condiciones adecuadas, lo más posible. Es lo que se llama la utopía del cyborg. Cyborg es organismo cibernético. Bueno, sin embargo, la hermenéutica, volvemos al principio del amor-donación, la hermenéutica del amor-donación advierte de, ya lo decíamos, que el cuerpo es un símbolo que se interpreta bien en clave de amor-donación. Y eso es lo que algunos llaman el significado comunional del cuerpo. Mi cuerpo está para unirse a otro cuerpo. ¿Cómo? Depende del tipo de relación que tenga con la persona que tengo delante. Ahí está el tema de la jerarquía de amores. Amar, hemos de amar a todos. De hecho, el amor es universalizable. Amar es universalizable, sí.
¿Qué es lo que hay que hacer con los demás? A los demás hay que amarlos, y a nosotros mismos también, pero no con el mismo tipo de amor. Entonces, mi cuerpo está para eso, nuestros cuerpos están para amarnos como personas humanas, y eso quiere decir estar unidos los unos con los otros, ¿no? Hay una experiencia que en condiciones normales tenemos los seres humanos, que yo la llamo experiencia antropológica paradigmática, EAP, que es la experiencia de lo que ocurre en el momento del nacimiento de uno de nosotros en condiciones normales. He de subrayar la cláusula en condiciones normales. Y es que una mujer y un hombre, nuestra madre y nuestro padre, nos acogen con cariño, y en nuestra primera infancia nos educan, nos cuidan, nos lavan, nos alimentan, etc. Yo creo que esa experiencia es tan decisiva, esa experiencia de encuentro interpersonal, de amor comunional, de unidad en la diferencia de las tres personas, que marca para siempre nuestra identidad personal. De tal modo que lo que vamos buscando los seres humanos es volver a vivir eso que ya hemos vivido. ¿Volver a vivir con quién? Con todas aquellas personas que nos encontramos en nuestra biografía. Claro que a distintos niveles, según el tipo de relación que tenemos, interpersonal, amorosa que tenemos, no se ama igual a un desconocido, a un prójimo desconocido que a un prójimo conocido, que a un prójimo conocido e íntimo, evidentemente. Pero a todos estamos invitados y llamados a amar, ¿no? Eso es lo que propone la hermenéutica del amor-donación, frente a la hermenéutica del amor, frente a la hermenéutica de la dominación, frente a la hermenéutica de la dominación. Entonces, amar en cuerpo y alma, amar como personas humanas que somos, entender al cuerpo desde esta perspectiva, creo que es el mejor modo de entenderlo, y también al alma, que en el fondo, dice un filósofo contemporáneo, es un postulado o una exigencia de la relación amorosa entre las personas. Cuando dos personas se aman de verdad, y no estoy pensando en un solo tipo de amor, sino en varios tipos de amor, cuando se da el amor entre las personas, no se puede pensar en que la muerte acabe con esa relación amorosa. El amor ha de tener un receptor, el amante sigue amando al amado, pero el amado ya no está. Bueno, pero el amor interpersonal tiene tal potencia que no puede pensar en que el amado desaparezca del todo. Eso es una exigencia a favor de la existencia, de la inmaterialidad del alma y también de la inmortalidad del alma. No es una demostración 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Es una presión que la experiencia del amor ejerce sobre la realidad. No podemos pensar, dice un filósofo contemporáneo, quien ama verdaderamente a una persona no puede pensar que ha desaparecido del todo. Algo debe haber, ¿no? Bueno, estaba convocado aquí a hablar del cuerpo y no del alma. De todas maneras, he querido decir algo sobre el alma, por supuesto, ¿no? Al hablar del cuerpo, porque es una unidad compleja de cuerpo y alma, lo que nuestra naturaleza. Desde la hermenéutica del amor-donación hay posibilidad también de reivindicar, de asumir la vulnerabilidad, de reivindicar el cuerpo como el significado comunional del cuerpo, en clave de amor-donación, y de asumir la vulnerabilidad del cuerpo. El amor adecuadamente vivido es remedio de la concupiscencia, ordena nuestros deseos, y recupera el significado comunional del cuerpo. El hecho de que el cuerpo está para amarnos según el tipo de relación interpersonal amorosa que tenemos con la persona que tenemos delante en ese momento, ¿no? La hermenéutica del amor-donación invita, nos ayuda y nos enseña a restablecer la comunión interpersonal, porque el hecho significativo es que en nuestras vidas
está la presencia de otras personas, el encuentro con otras personas, la llamada a amar a esas personas y la comunión o no con esas personas. Eso es lo que por encima de todo pretendemos las personas, tengamos la profesión que tengamos y sea el estado que sea en el que vivimos, ¿no? ¿Y cómo te atreves a decir eso? Vuelvo a repetir, tengo el respaldo de la experiencia primera que nos acoge a los seres humanos cuando venimos a este mundo, que es la experiencia del amor, sí, de este escenario paradigmático, antropológico paradigmático, amor interpersonal entre tres personas, padre, madre e hijo. Bueno, esta experiencia del amor interpersonal, del amor-donación, del entendernos la realidad, del entender la realidad, interpretar la realidad ya nosotros mismos en esta clave de la hermenéutica del don, se ha de dar evidentemente en el tiempo, no se puede apresurar. El amor-don, el amor bien entendido, bien vivido, es el cumplimiento de una promesa y eso requiere espacio y tiempo. También es verdad que esa promesa se quiebra muchas veces, se incumple, se cumple y luego se rompe. ¿Cómo restaurar la promesa de la unión con el otro, que es lo que queremos? De la unión a distintos niveles, según el tipo de relación amorosa que tenemos con la persona que tenemos delante. Bueno, pues eso se hace a través de la misericordia y del perdón. La misericordia, el ponerse en el lugar del otro y asistir a las penalidades del otro como si fueran las nuestras, intentando resolverlas como si fueran las nuestras, las propias nuestras, eso es la misericordia, según Tomás de Aquino, y el perdón, el dar al otro la posibilidad de cambiar, de dejar de hacer lo que acaba de hacer mal, que es romper la promesa o romper la satisfacción del cumplimiento de la promesa amorosa. La misericordia y el perdón ayudan a restablecer el significado del cuerpo, el significado comunional del cuerpo, esta interpretación del cuerpo desde la hermenéutica del amor-donación. Para esto, para conseguir esto, necesitamos el acompañamiento de una palabra, necesitamos el acompañamiento de una, más que de una palabra, de una cadena de palabras, de una narración, y por eso he venido yo aquí. Por eso he venido yo aquí, porque le doy importancia a las palabras, creo que tienen mucha importancia, y yo creo que tiene mucha importancia lo que uno escucha durante un día y lo que uno dice. Entonces hay una narración que es una historia de salvación. Y esa historia de salvación de una familia, entre otras familias, la historia de salvación de un pueblo, de la humanidad, la más bella, la historia más bella jamás contada, ¿no? Es el título de una película, hace referencia a la vida de Jesucristo, a la historia de salvación del pueblo de Israel, a la historia de salvación de la humanidad, visibilizada en la Iglesia, en la esposa de Cristo. Esta narración, de un modo o de otro, ha de proponerse todos los días a las personas, porque es el contexto en el que se hace plenamente inteligible, el contexto hermenéutico, estamos hablando de palabras, se hace plenamente inteligible la realidad y la existencia de las personas en clave de amor-donación, que yo creo que es la propuesta hermenéutica acertada, el modo adecuado, repito, de entender qué es la realidad, qué es el mundo y qué somos nosotros, las personas, que tenemos un lugar de privilegio, un lugar central en la realidad, en el mundo. Yo soy decididamente antropocentrista o personocentrista, creo que la realidad, lo más importante que hay en la realidad somos las personas, tenemos el lugar central. Bueno, pues tanto la realidad como las personas que ocupamos el lugar central de la realidad, esa es mi propuesta,
de ser interpretados y de interpretarnos en clave de amor-donación o amor bien entendido. Es así como podemos salvar el lenguaje objetivo del cuerpo humano, que sin duda alguna está muy comprometido hoy. ¿Por qué está comprometido? Por el desafío que supone la hermenéutica de la dominación, que tiene toda una tradición, tiene un conjunto de tradiciones culturales detrás. Y no he querido hablar tampoco del respaldo político y mediático que tiene esa hermenéutica de la dominación, que lo tiene. El hecho es que esa hermenéutica de la dominación, la interpretación de la realidad y de las personas en clave de dominación y no de amor-don, no garantiza el lenguaje objetivo del cuerpo humano, no da la interpretación adecuada de la realidad y de quiénes somos las personas. Gracias.